Buenas tardes, mi nombre es Oscar García y a continuación una exposición sobre los temas del módulo 1. Bueno, primero que todo, ¿qué es el modelo de madurez de software? Este modelo es un modelo que nos permite conocer la madurez de una organización en función de sus procesos y de la calidad del software que maneja. ¿Qué es lo que busca este proceso de madurez? Validar la calidad también del software que se tiene. Y no solo mediante la prueba de los productos, sino también de los procesos que se tienen establecidos y como evaluando esos procesos. En un modelo de madurez de software, ¿qué procesos se deben llevar a cabo? Primero, se debe tener un establecimiento, una metodología y un trabajo común sistemático. Segundo, se tiene que tener unos roles definidos. Entonces, debe haber un director, un programador, una persona de pruebas, un implementador. Entonces se definen quién va a hacer qué tarea. Y luego se asignan las responsabilidades, ya es a cada persona como tal qué rol va a ocupar y qué tareas tiene específicamente ese rol. También se debe definir muy bien qué tecnologías se van a usar. Un ejemplo, qué servidor se va a usar, si qué motor de base de datos se va a usar, si va a ser web, qué servidor web se va a usar, qué lenguaje de programación se va a usar. ¿Qué es como el requisito de esos procesos o con qué debe cumplir en el modelo de madurez de software? Que se debe devolver los resultados esperados. Que los resultados deben basarse en la definición del proceso. O sea, lo que se definió en el proceso, sobre eso deben estar los resultados. Y que debe estarse mejorando constantemente. Es decir, no se puede quedar estático, sino cada vez ir haciendo mejoras. ¿Cómo se puede identificar una organización madura? Primero debe tener procesos definidos. Aparte, esos procesos se deben medir, se tienen que medir. Tercero, tiene que tener control de esos procesos y de esas mediciones. Y por último, lo que comentábamos, tiene que tener mejora. Una organización madura no define procesos o de pronto los tiene, pero no son los correctos. Ahora, los puede tener, pero si no los mide, pues también es una organización inmadura. Lo mismo, si los tiene, los puede medir, pero si no los controla, pues tampoco. Y por último, puede tener las otras tres, pero si no mejora, también es una organización inmadura. ¿Cuál es una de las ventajas de tener una organización madura? O la principal ventaja es que los conocimientos generales se mantienen en la organización. O sea, pues cada quien o cada desarrollador o cada rol tiene sus conocimientos personales y adquiridos durante su experiencia laboral. Pero como tal, al tener definidos unos procesos, el conocimiento de la empresa y de esos procesos está en la empresa. ¿Qué ventaja da? Que cuando no se tiene esto, entonces se va un empleado y él se lleva el conocimiento y es muy difícil que así que reemplazarlo. Cuando los conocimientos están en la organización y en los procesos bien definidos, entonces sin importar si se va, el que llegue puede tener la información de esos procesos y no va a afectar para nada el funcionamiento. Perdón. ¿Qué busca el modelo? Como tal, es la calidad del software y de tener un producto final de calidad, sobre todo en este tema. Bueno, ahora vamos a hablar de qué es SPI-CE. Pues es una mejora de procesos de software y determinación de capacidad. ¿Qué es esto? Esto es un tipo de certificación. ¿Qué hace esta certificación? Certifica la madurez de los procesos de desarrollo de software. ¿En qué está basado? Está basado en los estándares ISO, sobre todo en el IS 15504. Hay otro tipo de certificación que se llama la CMMI Dev, pero es mucho más robusta y mucho más costosa. Esta otra es pues, más económica y más adaptada, digamos que a la calidad de software. Y pues es muy parecida, casi que cumple las mismas funciones. ¿Qué tiene SPICE? Es un esquema. El esquema de certificación está basado en los estándares ISO. ¿De qué se trata este esquema? Hay una auditoría inicial que se compone de dos pasos.
La primera fase es como planificar y documentar. Y la segunda ya es una revisión y verificación de que se haya implementado como los sistemas o los procesos que se están auditando. Esta certificación se da por 3 años. Se tiene que renovar cada 3 años o una recertificación. Pero durante esos 3 años, cada año tiene unas auditorías anuales. Esas auditorías que valían, pues que los procesos que se hicieron inicialmente y lo que se auditó en la primera para certificar, pues se sigan cumpliendo y se sigan usando. Si de pronto durante las primeras auditorías se dieron algunas recomendaciones o procesos de mejora, tienen que evidenciarlos. Y por último, ya la recertificación se hace al tercer año y básicamente arranca de la auditoría inicial, pero pues no obvia los pasos 1 y 2. Bueno, los auditores que hacen esto tienen que ser auditores certificados y tienen que ser certificaciones donde se cumpla la norma ISO IS 17021. Entonces, las personas que hacen este tipo de certificaciones son auditores certificados en la norma ISO. ¿Qué puede medir la auditoría SPIC o pues en qué se basa para dar o no dar la certificación? Mide niveles de capacidad y niveles de maduración basados en la ISO IS 15504. El nivel de capacidad son 5 niveles, el 0 es incompleto, o sea, no tiene nada. El performance, que es el 1, es un proceso que se realiza pero no está completo. El realizado es cuando el proceso se realiza y hay evidencias. El establecido es cuando ya el proceso es administrado como tal. El predecible es cuando se utiliza un proceso adaptado basado en un proceso estándar. Y el optimizado es que el proceso se gestiona utilizando técnicas cuantitativas. Se certifica a partir del tercer nivel, o sea que en incompleto y en performance no dan certificación, que sería el 0 y el 1. Ya a partir del 2, que es el realizado, empiezan a certificarse las empresas. Y en cuanto al proceso de niveles de maduración, lo optimizado es que los procesos se mejoran continuamente. El predecible es que los procesos se administran utilizando técnicas cuantitativas. Bueno, el establecido es que la organización utiliza procesos adaptados basados en estándares. El administrado es que los procesos son gestionados. El básico es que la organización implementa los procesos y logra los objetivos. Y el inmaduro es cuando la organización no ha implementado procesos como tal. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la estructura de la norma ISO IS 15504. Como tal, esta estructura tiene 10 fases o etapas. La etapa 1 es la etapa de conceptos y vocabularios. Entonces, en esta etapa o esta fase lo que da es información de conceptos básicos y relacionados con la evaluación de procesos, y también proporciona la terminología que se debe usar. En la de realizar una evaluación, establece algunos requisitos mínimos para llevar a cabo la evaluación de esos procesos. En la orientación sobre la realización de la evaluación, él proporciona una guía de evaluación y está basada en la norma ISO IS 15504-2. En la orientación sobre el uso para la mejora del proceso y la determinación de la capacidad del proceso, también brinda orientación, pero en este caso la guía ayuda a mejorar los procesos y también ayuda a medir la capacidad del proceso. El modelo de evaluación, en la quinta fase o etapa, es el modelo de evaluación del proceso del ciclo de vida del software ejemplar. En esta parte se muestra un ejemplo sobre cómo se debe realizar una evaluación, de acuerdo con los requisitos de la norma ISO IS 15504. Bueno, un ejemplo de sistema del proceso del ciclo de vida del software ejemplar, también es similar a la fase 5, pero proporciona un ejemplo sobre cómo realizar una evaluación, de acuerdo a los requisitos de la norma. Y también en esta fase hace referencia al proceso estándar de la ISO IS 15288. Sigue la evaluación de la madurez organizacional y en esta parte es muy importante
y establece los requisitos mínimos para una evaluación de madurez en una organización. Y está basada en la norma ISO IS 15504-2. Un modelo de evaluación de proceso ejemplar para la gestión de servicios de TI sería nuestra octava fase. Y es un estándar que también proporciona un ejemplo de evaluación de procesos. Pero en este caso los procesos se evalúan en la norma, conforme a la norma ISO IS 20000. Luego sigue perfiles de proceso objetivo. Eso es un estándar que esencialmente establece unos requisitos para poder determinar la capacidad y lograr las necesidades específicas de la organización, utilizando perfiles de proceso. Y extensión de seguridad es una parte, como su nombre le dice, una extensión de la norma, básicamente con componentes de seguridad. Por último, vamos a ver el proceso de ciclo de vida del software según la norma ISO 12207. Se divide como en etapas grandes que tienen unas etapas que se ejecutan en esta misma etapa. Entonces, hay una que se llama los procesos de acuerdo. Ese es de que viene compuesta del proceso de adquisición y el proceso de suministro. El proceso de adquisición es cuando se hace el acuerdo con el cliente o con la otra parte para prestar el servicio o entregar un producto. Entonces se empiezan a establecer las necesidades y lo que se quiere lograr con el proyecto o con el proceso. En el proceso de suministro, el objetivo es proporcionarle al cliente pues el producto o servicio del cual se habló en el proceso de adquisición. El otro es el proceso de habilitación de proyectos de la organización. Aquí se definen más que todos los procesos del cómo se va a llevar a cabo el proyecto. Entonces, un proceso de gestión del modelo de ciclo de vida. Este proporciona principalmente una serie de procedimientos de ciclo de vida del software. Se definen los procesos, las políticas y cómo se va a adaptar y mejorar. Luego sigue el proceso de gestión de la infraestructura. En este proceso se define todo el tema de la infraestructura que se va a utilizar y las herramientas de comunicaciones y lo que se necesite. En el proceso de gestión de cartera de proyectos, en esta parte se define y como que se planea todo el tema del proyecto en cuestiones financieras. Y su objetivo es pues ayudar a que se pueda financiar adecuadamente. También hay un proceso de gestión de recursos humanos. En ese proceso pues se debe planificar todo lo que tiene que ver con el material humano que se va a usar para el proyecto o para la construcción del software. Y por último, hay un proceso de gestión de calidad, que lo que hace es pues validar que se esté cumpliendo con los estándares de calidad y que cumpla con lo que se planeó al momento de la adquisición. Sigue la parte del proceso del proyecto. Entonces aquí se definen las etapas o los procesos que van dentro ya de la ejecución del proyecto. Es un proceso de planificación del proyecto, que son todas las etapas de planificación. Luego se hace una evaluación y un control del proyecto de lo que se está haciendo. Hay un proceso de gestión de decisiones, que es donde se toman las decisiones de los cambios o de lo que se está brindando. También tiene que haber un proceso de gestión de riesgos donde se deben evaluar todos los riesgos que se pueden, con los que puede contar el proyecto y cómo se deben manejar. Hay un proceso de gestión de configuración, que es también donde se definen todos los procesos de cómo se va a configurar y cómo se va a instalar el software. Y un proceso de gestión de la información donde se definen los procesos del manejo de la información tanto del cliente y sobre todo la información confidencial. Y también se definen los procesos de medición, cómo se va a hacer las mediciones del proyecto. Bueno, continuando siguen los procesos técnicos. En este proceso se hace la definición de requisitos de las partes interesadas y tiene como principal función definir los requisitos del sistema. Y también es transformar las necesidades del cliente en requisitos del software. Un proceso de análisis de requisitos del sistema es muy parecido, que es tratar de convertir las necesidades en algo ya sistemático. Luego viene el proceso de diseño arquitectónico, que es lo que se va a usar, pero ya diseñado, de la arquitectura que se va a usar. El proceso de la implementación, cómo se va a llevar a cabo la implementación, cómo se va a integrar el sistema con otros módulos o con módulos nuevos,
cómo es el proceso de instalación del software